Denise. El artículo de René Delgado, publicado en Reforma, se titula Reacomodo en el poder, lo cual sugiere el tema de fondo, las grandes resistencias, las grandes inercias, los grandes pactos celebrados entre la clase política de este país para no cambiar, como lo está demostrando ser ya en su instrumentación el famoso Pacto por México. ¿Y cuál es el origen de esas resistencias? Mi hipótesis, Carmen y Lorenzo, es que las resistencias provienen de los negocios que se han hecho a través de la protección política del Estado mexicano. Los monopolios públicos y privados, los sindicatos rapaces, las televisoras chantajistas, se han convertido desde el sexenio de Vicente Fox en centros de veto que están bloqueando el crecimiento económico y saboteando la transición democrática. Y por ello no caminamos en una dirección lineal hacia un mejor estadio político y económico, más bien parecemos avanzar un paso para después retroceder. Vivimos un permanente estira y afloja entre la posibilidad de cambio y quienes no quieren que ocurra, entre una ciudadanía que sí quiere cada vez más vigilar al poder y una clase política que se empeña en defraudar sus expectativas. Y por ello hemos transitado hacia lo que el doctor Meyer llamaba en su libro una democracia autoritaria, un régimen híbrido que combina algunas facetas de la democracia, pero persisten muchos aspectos históricos del autoritarismo aún vivos. La transparencia avanza, pero la opacidad persiste. La democracia electoral sobrevive, pero en cada elección demostrando sus límites y sus defectos, como lo fue la elección del 2006. Todavía el 30% de la población de México piensa que fue fraudulenta y no confía en las instituciones electorales. Y esas instituciones electorales, el IFE se encargó de exonerar al PRI por el asunto, el escándalo de Monex y Soriana, en un voto altamente cuestionable de Sergio García Ramírez, consejero del IFE, que se había autoexcluido de votar porque era amigo del dueño de Monex. De pronto permiten que participe en la votación, es un voto que exonera al PRI de una multa. Más que el dueño de Monex, de uno de los personajes de cuyas empresas fantasma estaba relacionado el tema Monex. Sí, gracias por la aclaración. Porque había ahí un andamiaje que desde luego quedó ahí. Pues en la investigación periodística, ve la cara de Daniel Lizárraga, hicimos lo que se pudo, pero la autoridad no hizo lo que debió. Claro, a lo que voy es que había un conflicto de interés que mágicamente desapareció para que García Ramírez votara, se exonera al PRI y el IFE dobla las manos y demuestra pues los defectos que se presentan en cada elección presidencial, nuevas formas de evadir la ley. Y también en este régimen híbrido hay una rendición de cuentas que sí crece, pero la impunidad sigue ahí. Y creo que el caso que tú has tomado y al cual me sumo, de la impunidad absoluta con la cual se sigue comportando Arturo Montiel, secuestrador de sus hijos, y aparte de eso, una historia de corrupción que jamás ha sido investigada y que por lo visto no va a ser investigada en este sexenio. Entonces los remanentes del autoritarismo están ahí y el priismo los está empoderando de nuevo. Y tú preguntabas, Carmen, bueno, ¿cómo resistimos esto? Pues, ¿qué le ocurre a quienes resisten? Y es un tema que no hemos tocado en esta mesa, pero vean lo que le está pasando a los productores del presunto culpable. Oye, por cierto, muy preocupante porque no solo están los procesos judiciales en el ámbito local y federal contra ellos, sino que este fin de semana la agencia AP, perdón que te interrumpa, dio cuenta de una amenaza de muerte a Roberto, el productor de presunto culpable, lo cual es muy inquietante que hayamos tenido registro de eso. Vamos a buscar a Roberto precisamente para que nos cuente exactamente qué pasó, pero imagínate que recibas una amenaza de muerte cuando estás en medio de una batalla pública para saber qué es lo que va a suceder desde el Poder Judicial con una cinta, con un documental tan relevante como presunto culpable. Muy preocupante el tema. Y no solo eso, en sí es lamentable la amenaza de muerte, la pasividad de las autoridades ante esa amenaza, y que en la misma coyuntura el IFAI el viernes haya salido a decir que iba a iniciar un proceso para exigir la transparencia, la rendición de cuentas de quienes reciben financiamiento público en el cine y que presunto culpable debía rendir cuentas por sus ganancias.
el timing no podría ser más cuestionable. ¿Y por qué se empieza con esa película? ¿Y por qué el IFAI asume esa bandera en este momento? Además, la prensa reporta que esta resolución existe, pero el IFAI no la ha publicado en su página. Es momento de exigirle a Gerardo Laviaga que explique por qué la cruzada por la rendición de cuentas y la transparencia comienza con esta película. Déjenme hacer una pausa y regresamos en este hilo de conversación. Lorenzo Meyer, Denise terminó su presencia aquí, va corriendo a su clase y bueno, va a llegar alumnos de Denise, en cualquier momento llega para seguir sus tareas académicas, pero nos quedamos en estos últimos minutos, Lorenzo Meyer, porque seguimos conversando, bueno, a raíz de la muerte de Joaquín Hernández Galicia, de las fibras que toca esta muerte, del significado que tiene histórico finalmente el personaje, de lo que representa su figura, de lo que representó durante décadas esta figura de este cierto tipo de sindicalismo en México, asociado desde luego a un diseño general del sistema político mexicano. Esta ficha que es el sindicalismo corporativo, que junto con otras fichas y elementos forman parte de este mapa que conocemos como sistema político mexicano, que ha tratado de democratizarse, que se han invertido cantidades enormes de dinero público para dotar medianamente de confianza en las elecciones, con el IFE, con demás cuestiones, asunto que hemos ido perdiendo en el camino. La transición democrática hoy es un tema a analizar. ¿Estamos en dónde parados en este momento? Si vemos situaciones que creíamos, pues, si no superadas, a lo mejor fuimos ingenuos en creer que no cabría un nuevo quinazo como lo fue en su momento la acción de Carlos Salinas, y hoy ahora lo vemos muy claramente también en este sexenio con el Bester Gordillo, o si empezamos a ver situaciones que tristemente se reiteran, se repiten, de gente que, por ejemplo, emite una postura crítica o un señalamiento y termina, en este caso, muerto, como el presidente municipal de una localidad en Michoacán, apenas la semana pasada. Estamos frente a un asunto muy inquietante al respecto, o lo que le está pasando a Roberto Hernández, el productor y director de Presunto Culpable, que recibió una amenaza de muerte este fin de semana, habida cuenta de su presencia pública, señalando lo que significa precisamente la actuación judicial en contra de él, de Laida Negrete y demás partícipes de Presunto Culpable. Y frente a lo que desde luego también está apuntado Lorenzo, en el libro de Jorge Cepeda que hemos aquí comentado, Los corruptores, esta situación de descripción de los factores de poder, esos factores de poder que parecen estar más cómodos con el modelo nunca ido, pero tradicional, los monopolios, los medios de comunicación, los propios sindicatos, ese modelo de ejercicio de poder donde el presidente o el presidencialismo es el que marca la batuta a los demás. Regresar al redil, escribe Jorge Cepeda. Regresar al redil en medios de comunicación, por ejemplo, estamos o no frente a lo que tristemente ha marcado la historia de este país. Entrevistas por encargo, coberturas a modo, achatar el servicio de los periodistas en materia crítica, usar micrófonos y pantallas para congraciarse con alguien. ¿Estamos frente a eso nuevamente? Esa es una pésima señal que desde luego no podemos dejar de decir en voz alta. Desde luego que sí estamos frente a eso. Ya a mí no me queda mucha duda. Creo, dijiste, en un momento fuimos ingenuos. Bueno, la ingenuidad ya no nos queda, mi querida Carmen, pero sí nos queda el hecho de que quisimos creer, nos imaginamos que había la posibilidad histórica de un país distinto en lo político. Quisimos creer, pero del querer a la realidad hay un trecho enorme, y en efecto los poderes fácticos ya pusieron otra vez su apuesta en una reestructuración similar a la del pasado. Es la única que conocen, no tienen la menor idea de qué cosa sea la democracia, la han de ver como un peligro, y más vale lo malo por conocido que lo bueno por conocer. En algún momento algunos empresarios, después de la docena trágica de Echeverría y López Portillo, jugaron con la idea de una nueva fuerza, tomaron el PAN,
para volverlo ya realmente un partido de oposición, porque dijeron esos son una punta de irresponsables, pero ahora ya parece que también eso lo dejaron, ya no tienen mucha salida. La única salida sería la democracia efectiva y esa la ven muy mal. Ahora, tú preguntabas lo que nos preguntamos todos, bueno, ¿habrá alguna fuerza capaz de, ya no de detenerlos, yo ya no soy tan optimista, pero sí de neutralizar una parte de ese regreso y quedarnos en algún punto no tan malo como en el pasado, pero no tan positivo como se pudo haber tenido si hubiera habido el liderazgo necesario, si las gentes hubieran actuado de manera responsable cuando le sustituyeron al PRI en el poder. ¿Cuáles son las fuerzas, Carmen, que pudieran venir de la sociedad? Bueno, hoy tenemos que, como partidos políticos, los 3 partidos grandes ya no dan para mucho. Morena va a salir como partido político, ya hizo sus 20 asambleas, ahí hay una posibilidad. Y la otra son estas formas alternativas que hasta qué punto pueden ser efectivas, en donde los medios de comunicación sometidos son puenteados por las redes sociales, por el Twitter, por las formas de comunicación que no están controladas. Los nuevos actores. Los nuevos actores no están controladas, o al menos no están tan controladas, porque si volvemos al libro de Cepeda Patterson, resulta que ya tienen una capacidad de controlar Internet, no total, pero sí interesante, y por ahí podrían venir a dar también ellos la batalla. Como quiera que sea, el México de hoy es un México mucho más educado, más urbano, más en consonancia con el resto del mundo, y la única parte que le tengo yo cierta esperanza es que el PRI se afianzó en la segunda mitad del siglo XIX y como se afianzó por la Guerra Fría, porque era particularmente útil a los norteamericanos por el anticomunismo, pero ya no hay Guerra Fría, ya el mundo externo está más libre. A lo mejor por ahí hay una fuerza que no contábamos antes y que ahora sí puede contar. ¿Cuánto? No lo sé. Vamos a verlo. Lorenzo Meyer, como siempre, gracias por estar aquí con tu inteligencia, gracias a Denise Dresser por estar aquí en este análisis de lo que está sucediendo en México, en el México de hoy, como dices. Gracias a los dos y con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos.